Buenas tardes. Aún no me dice. Aún no me dice. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer por estar con nosotros en este cuarto webinar. El tema que vamos a tener hoy día es regresando a las salas de endoscopía. Un enfoque para después de la pandemia. Hoy día contamos con dos prestigiosos profesores, el doctor Luis Caro, profesor latinoamericano, director general del prestigioso Instituto GEDIT, y con la participación del doctor Max Llosa, muy conocido y reconocido en nuestro medio, gran amigo, que es asistente del servicio de gastroenterología de la Clínica Delgado, y nos va a acompañar en la moderación el doctor Hugo Cedrón, médico de la Clínica Angloamericana. Nos va a hacer la interacción entre nuestros dos ponentes. Quiero agradecer también la participación de los laboratorios Abbott y de laboratorios Hospicer por el auspicio a este evento académico. Doctor Hugo Cedrón, buenas tardes. Doctor Luis Caro, buenas tardes. Max, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Augusto. Nuevamente es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Vamos a conversar, como mencionó Augusto, sobre el webinar después de la pandemia, regresar a las salas de endoscopía. Las preguntas les pediría que las manden por el chat y las vamos a discutir al final de ambas presentaciones. En primer lugar, va a exponer el doctor Max Llosa. Como saben, el doctor Max Llosa es un conocido amigo y gastroenterólogo formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de gastroenterología y gastroenterólogo de la Clínica Delgado. Es gastroenterólogo titular del Hospital Edgar Rebagliati Martis y del Hospital Sirio Libanés de Brasil. Y los dejo con su primera exposición, ¿cuándo y cómo podemos reiniciar las endoscopías? Max. Gracias, Hugo. Vamos a comenzar la presentación. Si me podrían poner la presentación en pantalla, por favor. Yo voy poniendo. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Gastro por la invitación. Muchas gracias por estar junto acá con un profesor muy prestigioso que es el doctor Luis Caro y compartiendo este webinar. Actualmente yo trabajo en la Clínica Delgado. Me he formado y he trabajado mucho tiempo en el Hospital Rebagliati, que es mi casa, y en el Hospital Sirio Libanés. Vamos a hablar sobre cómo reiniciar las actividades endoscópicas. ¿Cómo y cuándo? Entonces, perdón un ratito. Se pasó. Entonces, en realidad, todo esto del coronavirus me hace acordar a una serie que mucha gente, ya de mi edad, seguro se recuerda, que era La Dimensión Desconocida. Actualmente, los conocimientos van y vienen. Ayer cloroquina, hoy día cloroquina no, y estamos así en un vaivén. Así que certezas no tenemos, pero queremos dar una idea de cómo vamos a empezar todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuándo empezar. Va a depender mucho de la situación actual en su localidad. No es lo mismo empezar en Lima, como empezar en Buenos Aires, como empezar en Arequipa. Entonces, uno tiene que conocer bien la situación actual en su localidad y el cómo. Lo que yo no les quiero repetir es todos los guidelines que han salido últimamente de todas las sociedades, sino que yo creo que cada hospital, viendo su realidad, tiene que hacer su propio protocolo, pero teniendo en cuenta algunos conocimientos básicos sobre el virus y su forma de transmisión. La situación actual.
esto es del día de ayer, aquí en el Perú vemos que los casos diarios nuevos han estado disminuyendo. Esta meseta se ha demorado mucho en alcanzar, dada toda la situación de salud de nuestro país, que ya es por todos conocida, ¿no? Pero ya aparentemente casos fallecidos son 2 semanas, tienen un deslape de 2 semanas aproximadamente, así que todavía el número de fallecidos va a seguir aumentando por un tiempo. Entonces, uno tiene que ir chequeando porque todo esto va cambiando. Entonces, yo para acá, para el Perú, yo le sugiero seguir en Twitter a Rodrigo Parra. Rodrigo Parra siempre, todos los días nos muestra las estadísticas que suceden en el Perú. Entonces, es un buen comienzo buscarlo a Rodrigo Parra en el Twitter para seguir estos cuadros. Lo otro es que esto es de todo el Perú, pero si uno entra a este sitio, que es el COVID Semáforo Perú, va a encontrar data por cada distrito y entonces uno puede tomar decisiones mucho mejor, ¿no? O sea, si es que en tu distrito todavía están subiendo los casos, tal vez no sea el momento de empezar. Si ya estás viendo que están descendiendo, lo vemos así, cada departamento y cada provincia tiene su realidad. Entonces, esto es muy importante y esto es un buen enlace, ¿no? COVID Semáforo Perú para poder decidir. Y ustedes saben que todo esto de los números es un problema porque la data a veces no es suficiente, pero una data que es real es el total de defunciones que hay. Y uno puede ver, siguiendo este enlace, puede uno seguir viendo cómo están las defunciones por cada distrito de Lima y de todo el Perú. Entonces yo creo que esto es muy importante para poder comparar, ¿no? Ahora, la ventaja que tenemos en Latinoamérica es de que podemos ver el futuro, podemos ver lo que está sucediendo ahora en Asia, podemos ver lo que está sucediendo en Europa y ya sabemos que después nos va a llegar. Entonces, supongamos, el lunes hubo nuevos casos en China y entonces es algo que también vamos a tener que estar viendo para saber si podemos empezar las actividades endoscópicas en su totalidad. Pero también podemos ver el pasado y hay muchas cosas de la gripe española que nos sirven. Cuando hubo la primera ola de la gripe española, la gente pasó, y entonces se relajaron, hubo un mayor número de contactos simultáneos, una mayor posibilidad, mayor contacto, mayor posibilidad de contraer una mayor carga viral, mayor riesgo de contraer enfermedad, mayor riesgo de severidad y mayor riesgo de mortalidad. Por eso es que la segunda ola de la gripe española fue mucho mayor. Y lo que tenemos que tomar en cuenta, si bien es cierto, el número de casos nuevos en el Perú están disminuyendo, pero tenemos ahora la mayor cantidad de infectados en todo el Perú. O sea, no hay más casos nuevos, pero hay más cantidad de infectados. Y uno lo puede saber. Ahora, hace un mes uno escuchaba de lejos, oye, hay un infectado acá, hay un infectado allá, pero ahora ya sabemos que el amigo tal ha tenido COVID, el amigo tal ha tenido COVID y su papá también. Entonces, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Y también la realidad de su hospital. ¿Cómo está tu capacidad de hospitalización? ¿Tienes camas libres para que puedan ingresar los pacientes? ¿Tienes camas libres en la unidad de cuidados intensivos de tu hospital? ¿Cuánto personal infectado tienes? ¿No? Eso es muy importante, porque como vamos a ver después, el gran riesgo en tu unidad de endoscopía no es que se infecte uno o se infecten dos, es que se infecte una gran parte de tu unidad, porque este virus lamentablemente se transmite así por clusters. O sea, no es que cuando hay un infectado, tú has escuchado, se contagió fulanito de tal y también estuvo contagiado su papá, estuvo contagiado su mamá, y entonces así, es por clusters. Entonces, el gran peligro es de que eso le suceda a tu unidad de endoscopía y tenga que cerrar. Y ver si es que en tu hospital tienen flujos diferenciados de pacientes y personal para los pacientes COVID, ¿no?
Eso es muy importante porque eso te da más tranquilidad de poder reiniciar tu actividad endoscópica. Y uno se preocupa mucho de que no se infecte tu personal en el hospital, en la clínica. Pero el gran problema que tenemos acá en Lima, en el Perú, es el transporte público. Entonces, te tienes que preguntar, antes de iniciar tu actividad endoscópica, ¿tu personal que viaja en el transporte público está con las mascarillas adecuadas? ¿Tienen sus mascarillas? Algunos hasta dicen que tienen que llevar el facial shield, ¿no? Entonces, ¿tienen una mascarilla adecuada? Eso te tienes que preocupar, porque es más probable que se contagien ahí en el transporte público que en tu hospital. Así que hay que tener mucho cuidado eso, y entonces eso es un aspecto de la realidad que tienes que ver. Y entonces, el cómo vamos a iniciar la actividad endoscópica, hay una mezcla de varias cosas. Uno es esta realidad que ya hemos hablado. Otro es que vamos a hablar sobre el conocimiento que tenemos sobre el virus. Pero como ven, este conocimiento todavía es bien amorfo y no está todo, no sabemos del todo cómo va a ir. Y otro factor importante es la economía, ¿no? Ustedes saben que para mantener un centro endoscópico, tú debes tener un cierto número de endoscopías como para que se pueda pagar el personal, para que se pueda mantener todo. Entonces, eso también influye y uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué tipo de pacientes tenemos. Vamos a recibir en la sala de endoscopía. Tenemos 4 tipos de pacientes: los sintomáticos, los presintomáticos, los asintomáticos y, esto es muy importante, los supercontagiadores, ¿no? Esto, ojalá que a ninguno nos toque en nuestro centro endoscópico un supercontagiador. El porcentaje de asintomáticos en la población general es de 40%. Y es de 40%, es bastante, ¿no? Como ven en los estudios de Islandia, de Italia, del Princess Diamond, que era el crucero en Japón. Entonces, el 40% de sintomáticos es un montón. Entonces vamos a tener que tomar medidas preventivas en todos los pacientes. Esto es muy importante porque no sabemos cuál sintomático nos puede contagiar. Y la carga viral en los asintomáticos también está presente, al igual que los sintomáticos. Así que los tomáticos, ustedes saben que a los 3, 4, 5 días comienzan los síntomas, pero antes de comenzar los síntomas, Max. Hola, ¿están ahí? Sí, se ha estado interrumpiendo un poco tu transmisión. A ver, continuamos. ¿Se ve la presentación? Sorry, no, es que no. Compártela, por favor, a ver. Sorry. ¿Qué pasa? Perdón. Te cuelga un poco tu transmisión, Max. Tu banda está un poco lenta. Ya está. ¿Se Perfecto. escucha? Sí, perfecto, Sí. perfecto. Todo bien. Puedes continuar. Entonces, los presintomáticos contagian y contagian con una carga viral alta. Ustedes saben que empiezan los síntomas y empiezan a contagiar en los primeros días. La carga viral es mayor en los primeros días, pero desde el día -1, -2 también la carga viral es importante.
Y siempre estamos midiendo la fiebre en los pacientes, ¿no? Siempre estamos midiendo la fiebre, pero la fiebre solamente está presente en 30% de los pacientes que tienen coronavirus, pero tienen test negativo. En 23% de los que no tienen coronavirus también pueden tener fiebre. Entonces, hay todo un cuestionario que ya están instaladas, que ya se ven en las guías, en las cuales se pregunta si tiene tos, si ha tenido contacto, y uno de los datos más importantes es si tiene pérdida de olor o gusto. Esto es muy importante que esté en el cuestionario. Entonces, la forma en la cual podemos detectar algún grupo de nuestros pacientes sintomáticos es haciendo el cuestionario 24 horas antes o 48 horas antes y hacer el cuestionario el mismo día del examen, ¿no? Pero este cuestionario también es importante que se le haga al personal, ¿no? Porque a veces, la otra vez llegó una chica que había perdido el olfato. Entonces llegó a la sala de endoscopía, es una enfermera, y estaba con coronavirus positivo. Entonces es muy importante que el mismo cuestionario que se le hace a los pacientes también se lo haga el personal. Y esto es lo que les digo. El problema son los supercontagiadores. Lo que se han visto en varios estudios es de que entre 1 a 5 a 20% de los infectados son responsables del 80% de las infecciones, ¿no? Entonces, hay una reunión grande y entonces ahí es donde se infecta. Entonces, un pequeño grupo es el que contagia a un montón de gente. Entonces, ese es el peligro. Eso es lo que tenemos que... Por eso hacemos todas las medidas de prevención, porque queremos evitar que un supercontagiador llegue a tu centro de endoscópico y te lo cierre. Eso es lo importante. Y cuando ustedes ven los estudios sobre los formadores de spray, cuando hacen formadores de tos, generalmente, acá en este estudio, había uno que estaban evaluando tos. Y decían, miren, se salió del rango, esto lo vamos a sacar porque me malogra la data. También, este paciente se salió del rango porque produce mucho más partículas normalmente, y también, de acá, lo sacaron de la estadística. ¿Por qué? Porque hay unos pacientes que se escapan del rango y esos son el peligro. Y esto es lo que yo les decía. Entonces, las infecciones se dan en clústeres, en grupos. Entonces, tenemos que estar muy atentos y no otros médicos, y ahí es que se contagian, ¿no? Entonces, ya las chicas saben, cuando uno se está juntando, ya todo el mundo sabe que alguien tiene que decir, oye, no se acerquen, se están juntando mucho. Es bueno que se separen. Vamos a hablar un poco de la formación de aerosol para comprender cómo es que tenemos que cuidarnos, ¿no? El problema de los aerosoles es que es invisible para los ojos y entonces a veces uno no percibe el riesgo, ¿no? Pero los perfumes se pueden oler. Pero el spray no se puede, muchas veces no se puede ver y entonces uno no toma los cuidados y se descuida. Generalmente los aerosoles se forman en inspiración. O sea, cuando uno inspira, se está formando los aerosoles y después los bota. Entonces, la mayor concentración de partículas se da cuando hay una inspiración rápida y una expiración lenta. Es cuando uno ve más partículas en el aire, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay que sedar bien a los pacientes, pero hay pacientes que les seda mucho y comienzan a tener una respiración mucho más intensa. Entonces,
una parte muy importante de nuestro quehacer endoscópico en el futuro tiene que ver con la sedación. Eso es muy importante. Para decirles eso. La concentración de gotas en el aerosol varía con la edad. A mayor edad parece que están formando más partículas, ¿no? Pero como les dije, acá hubo un super emisor que se salió del estudio y por eso lo excluyeron, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. También acá es muy importante, o sea, cuando alguien está con una infección viral, el moco se hace más fino y produce mucho más spray. Y esto es importante, por eso es importante hacer el cuestionario. Si alguien está con gripe, si alguien está con un proceso respiratorio, es mejor que no se le haga la endoscopía, pero muchos utilizan mucolíticos para la endoscopía, ¿no? El fluimucil, ¿no? Entonces, es preferible no usar, porque el que usa mucolíticos puede hacer que se generen mucho más cantidad de sprays. Ahora, cuando uno tose, medir los sprays es difícil. Entonces, lo que está acá más de negrito es que tienen más velocidad y lo que está más blanquito es menos velocidad. Cuando uno tose, se forma una vorágine de spray a mayor velocidad en el medio y cuando uno respira, la velocidad es menor. No se alcanzan estas velocidades que cuando uno tose. Entonces, acá es otro dato importante. Primero, no le vayan a pedir a su técnica que le coloque el spray de lidocaína, ¿no? ¿Cuántas veces colocando el spray de lidocaína el paciente tose? No las vas a exponer a eso. Y también es muy importante una buena sedación para que el paciente durante la inserción del endoscopio no esté tosiendo, no esté haciendo mucho movimiento y la inserción sea con facilidad. Entonces, en el Perú no estamos usando mucho el propofol, pero yo creo que a raíz de esto del coronavirus vamos a tener que implementar un poco más esto del propofol, ¿no? Porque no solamente ayuda en la sala de endoscopía, sino que vas a tener menos tiempo al paciente en tu sala de recuperación. Entonces, eso es muy importante, que el paciente esté el menos tiempo posible en tu sala de recuperación. Para esas dos cosas sirve el propofol. Y solamente quería mostrarles esta parte de acá, del slide, donde si uno ve el flujo, o sea, si uno tapa el flujo central acá, entonces ese flujo se va a ir por un lado, se va a ir por los costados, ¿no? Y entonces eso también tiene que ver más adelante, ¿no? Y también el número de partículas que se forman en el aire con la tos es mucho mayor que con la respiración normal. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, sedar bien al paciente va a ser fundamental para disminuir el riesgo de contagio. Las partículas, cuando uno genera el spray, se forman de dos tamaños, ¿no? De menos de 10 a la menos 5 y de más de 10 a la menos 5, ¿no? Entonces son micropartículas y que forman gotas y gotículas, le llaman algunos, ¿no? Gotas y gotículas. La característica es que las gotas se van como el spray, se van hacia adelante y a una mayor distancia inicialmente. Y las gotículas son los que van a causar la bruma que se queda alrededor del paciente y que después con el tiempo se quedan suspendidas y pueden viajar hacia el resto de la sala de endoscopía. Entonces, tenemos dos tipos de partículas que se van a expeler. Unas, las grandes, que se van a llegar al mandil, van a llegar al piso y después cuando uno se desplaza vuelve a formar un spray al mover esas gotas que están en las superficies. Y por eso es importante poder limpiar bien la sala de endoscopía. Y las gotículas son las que quedan en la bruma y por eso va a ser muy importante airear la sala de endoscopía. Esto es la forma como se dispersan las gotas y gotículas, ¿no?
Las gotículas se quedan alrededor del paciente y las gotas van más allá. Entonces, acá es muy importante. Por años se ha dicho de que se necesita salones con presión negativa para poder remover esta bruma. Como ven, la ventaja de tener salones con presión negativa es que el tiempo en el cual se tiene que permanecer parado tu sala disminuye, ¿no? Nosotros ahorita tenemos a yo puedo pedir de que Max, Max, sí. disculpa que te interrumpa. Se cortó un poquito cuando comenzabas a hablar sobre que habían disminuido los tiempos de procedimientos en salas con presión negativa. Ahí se cortó un poco tu internet. Perdón, es un problema. Entonces, la sala de presión con presión negativa nos permite remover las gotículas que quedan en el aire, ¿no? Dicen que si no, tú no tienes eso, tienes que esperar más o menos 1 hora para que se puedan mover. Pero cuando tienes una sala de presión negativa, el tiempo lo puedes reducir a media hora o lo puedes reducir a más si es que aumentas el número de recambios por minuto. No, por hora, el número de recambios por hora. Entonces esto, porque lo que va a suceder en la sala de endoscopía no es para los siguientes meses, es para los siguientes 1 o 2 años. Entonces te tienes que adecuar. Tú tienes que tener un volumen de endoscopías como para justificar todos los costos de la endoscopía. Entonces, si vas a tener una endoscopía cada hora, tal vez no sea, no sea rentable tu sala de endoscopía. Entonces, es muy importante. Pero si no hay acceso a presión negativa, tienes que abrir bien las ventanas, ¿no? Que se lo lleve el viento. Entonces, tienes que tener unas ventanas bien abiertas para poder airear tu sala. Ahora, acá es un concepto que yo estoy introduciendo. Si bien los sprays tienen una distribución cónica, entonces tiene sentido parar el spray, en vez de estar preocupándonos de todo el spray acá, tiene sentido parar el spray en la boca, en la fuente, parar en el origen la formación de sprays. Y también sabemos de que la mascarilla que es más importante para no infectar es la del emisor. Entonces, si es que tenemos esos dos conceptos, lo que estamos proponiendo para disminuir la formación de sprays es tener algún tipo de mascarilla o alguna otra cosa que a alguien se le ocurra para que el spray se quede en el origen y no se distribuya en toda la sala. Con lo cual podemos formar menos aerosol, y tengamos menos necesidad de recambio de aire tal vez. Es algo que hay que estudiarlo, todavía no está muy claro, ¿no? Pero debe haber alguna forma de disminuir la formación de sprays. Si quieren saber más reseñas de esta boquilla, pueden entrar a este enlace. Y en realidad, ¿cuál es nuestro riesgo de contaminación durante la endoscopía? A veces yo digo, ¿estaremos haciendo en exceso o estamos tomándolo muy a la ligera? No lo sé, la verdad. Pero lo que tenemos es de que hay algunos estudios que ya han demostrado que tienen, hay algunos estudios ya antiguos que ya nos decían, oye, hay un problema con las endoscopías en la formación de spray.
hicieron un estudio de 3.000 endoscopías, pero que era de Fibrin, eran 95 videoendoscopios, y le pusieron al endoscopista un mandil, una anatomía facial, unos guantes y unas botas, y comenzaron a ver visualmente si había salpicadura en estos dispositivos. Y la frecuencia de salpicaduras llegó a 5.8%, y las áreas más comunes fueron los ojos, la cara, los brazos y los pies. Lo malo de este estudio es que no diferenció endoscopías de colonoscopías, ¿no? Pero ya, desde antes ya decía, oye, hay un problema con la formación de sprays, con que el personal se pueda contaminar. Pero bueno, no sucedía nada, así que nadie hizo caso. También hay otro estudio en el cual se ve de que la contaminación importante, que es más de 15 colonias, en la endoscopía, en el shield de la endoscopía, este es otro estudio, es de 5.3%. En las áreas más alejadas de la sala es de 3.4%, ¿no? Entonces, más o menos, ese debe ser el riesgo de que uno se pueda contaminar durante la endoscopía. Otra cosa que es importante es que, es dónde se encontraron más contaminación. Entonces, es muy importante que el personal no se quite los aparatos, los EPP en cualquier lado, porque esas son las zonas donde más contaminación hay. Y la zona que es más difícil de controlar es el staff médico, donde los médicos se reúnen y todo el mundo se relaja, van al sitio donde la gente se reúne a tomar un café, a almorzar, se quita la mascarilla porque no puedes tomar el café con mascarilla, y entonces es un sitio que uno tiene que estar constantemente diciendo, oye, acá este es un sitio que nos podemos contagiar. Los staff médicos. Ahora, entonces, como vemos, hay áreas que tienen más contaminación que otras, y entonces todas las guías nos dicen de que tenemos que separar las salas en áreas, ¿no? Una área donde está la mayor zona de contaminación, una área intermedia. Esto es más o menos como tenemos distribuido el centro endoscópico ahí en la Delgado, ¿no? Entonces tenemos un área que es más rígida, un área de transición donde estamos implementando unas divisiones acá para tener bien clara la diferencia. La zona de la hacemos el cuestionario a los pacientes, donde les tomamos la temperatura para saber si es que van a pasar o no, ¿no? Entonces, y esta sala es muy importante, que tienen que tener una sala donde se puedan vestir los pacientes, el personal, y ponerse las EPP, ¿no? Entonces, es muy importante que las EPP que uno se ponga no estén contaminadas y tienen que tener un espacio especial. Como les dije, no es claro el riesgo de infección por virus respiratorios durante endoscopía. Más o menos, la colocación de sonda nasogástrica, que podría ser jalándose los pelos un poco, un símil, el riesgo de infección es 1.2, comparado con la de intubación endotraqueal, que es 6.6. Y entonces, todo esto viene a correlación. Uno, ¿cómo empezar? Es que tienes que crear tu protocolo. Con estos datos, uno tiene que crear su protocolo, y es muy importante que ese protocolo se interiorice en cada persona que trabaja en el centro endoscópico. Tienes que probar los flujos, o sea, primero empiezas con un paciente y ves cómo se mueven las cosas y uno va rediseñando los flujos hasta que quede un flujo adecuado. Entonces, es importante que vayas probando los flujos, que el personal sepa por qué hace las cosas. Porque si no sabe por qué hacen las cosas, dice, ah, ese doctor es un tonto, ¿por qué me está haciendo hacer eso? ¿Por qué de colocar? Entonces, uno a veces tiene esa sensación, ¿no? Y no debe faltar el manejo del personal infectado. Nosotros en un inicio cometimos el error de haber dejado al médico de personal que vea el personal infectado. No, o sea, el médico encargado del centro endoscópico va a tener que estar detrás de cómo está tu personal, porque si vas a dejar
y vas a confiar eso en un tercero, te fregaste. Entonces, en el protocolo que nosotros tenemos, tiene estas partes, que hay cómo hacer el triaje endoscópico de pacientes, cuál es tu diseño y flujo del centro endoscópico, cómo ingresa el personal, dónde se cambia el personal. Nosotros antes teníamos un sitio chiquitito donde se cambiaban los pacientes, el personal, pero como las salas de estar de endoscopía, o sea, donde se reposan los pacientes, están libres, decidimos de que cada una se cambie en un cubículo diferente para que no se tengan que cambiar todos en un mismo espacio. Hay que programar a los pacientes, hay que espaciar, tú tienes que cuidar cuál es tu aforo, o sea, si es que ya tienes tu espacio completo, en ese momento la jefa de enfermería tiene que decir, no, no va a entrar hasta que salga tal paciente. ¿Cómo ingresa el paciente? ¿Cómo se tiene que preparar el paciente? ¿Cómo está la sala de EPPs? El procedimiento endoscópico, cuál es tu intervalo entre procedimientos, cómo vas a hacer de alta al paciente, tienes que hacer un cuestionario post-alta. Nosotros llamamos al paciente 7 días después para saber si es que no tuvo COVID. Porque si el paciente tuvo COVID, nosotros tenemos que ver quién estuvo con ese paciente en la sala. Y el manejo del personal infectado. Entonces, con el tiempo. Les aseguro que este va a ser muy diferente al que tengo en agosto. Gracias. Gracias, doctor Llosa. Ahora me es un gusto para mí presentar al doctor Luis Caro. Él es gastroenterólogo y endoscopista, director general de GEDIT, Gastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento, jefe del Instituto de Gastroenterología del Instituto Fleming, chairman de pesquisa de cáncer de colon para Latinoamérica de la Organización Mundial de Endoscopía Digestiva y secretario de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, que nos va a conversar sobre bioseguridad en la endoscopía digestiva en los nuevos tiempos. Doctor Caro. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a Augusto Vera, gracias Hugo Cedrón. Interesante la charla de Max. Esto me va a facilitar muchos de los comentarios que voy a realizar. Y bueno, en esta charla quería también presentar y agradecer a la doctora Laura García, que es médica de staff, endoscopista en GEDIT, y que es, como dice ahí, staff de ELIT, que tienen algunas funciones cada uno, y entre ellas, ella es de bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? La bioseguridad es entonces, como definimos aquí, un conjunto de normas y medidas para proteger la salud no solamente del personal, sino también de los pacientes, o no solamente de los pacientes, sino también del personal, y por supuesto también proteger el medio ambiente. Esto en general para todo. ¿A qué? A riesgos bioquímicos, químicos, físicos, a los cuales estamos expuestos habitualmente, pero que quizá, y empiezo dando una última definición que seguramente es con la que voy a terminar, que este famoso COVID-19 vino para concientizarnos y alertarnos que realmente, en virtud de que este virus es muy contagioso, viralmente muy contagioso, afortunadamente tiene un mayor riesgo de mortalidad que tenía el COVID-2 o la gripe española, pero esto vino para alertarnos y utilizar lo que generalmente teníamos colgado, o alguna gafa, o algún camisolín o bata, como se le llame en cada país. Entonces, perdón que no puedo, no sé por qué no lo puedo cambiar. Se me quedó trabada la presentación. Bueno, ok. Entonces, los principios de bioseguridad se basan en estos tres parámetros, estos tres escalones, que es universalidad, uso de las barreras y eliminación del material contaminado. ¿A qué llamamos universalidad? Es que estas medidas involucran absolutamente a todos, como decíamos, a pacientes, trabajadores del establecimiento, es decir, a la población, al N del cual vamos a estar trabajando con pacientes y al lado de colegas o al lado de compañeros de trabajo. Todo el personal debe seguir los estándares que se
se establecen y a pie juntillas, y no hay nada que nos haga apartarnos de esto puntualmente. Y esto eventualmente para tratar de protegernos piel y mucosas. El uso de barreras, bueno, es para evitar justamente ante la exposición directa de estas muestras biológicas orgánicas, tratar de evitar que ingresen a nuestro organismo. Y esto se logra con lavado de manos. Quiero decir que esto es universal, es para todo. Pero fíjense a qué les recuerda esto: lavado de manos habituales, uso de guantes, lentes, mascarillas, gorros, túnicas o batas, y cámaras de seguridad biológica, inmunizaciones, lamentablemente todavía no lo tenemos en el COVID, y una estructura edilicia inmobiliaria juntamente con una limpieza bien adecuada. Y eliminación de material contaminado. Todos los centros de endoscopías como quirúrgicos tienen seguramente esto bien atendido en cuanto a cómo hacemos para evitar contaminarnos con el material, que lo tenemos que enviar como residuos patológicos a los seguramente centros o las instituciones privadas que vienen y nos buscan estos residuos. Entonces, ahora sí, con la pandemia de COVID y sabiendo qué es lo de la bioseguridad, en principio y fundamental es cumplir con los principios de bioseguridad que acabamos de decir recién, y esto adaptado a la práctica endoscópica. ¿Y para qué? Justamente para que nuestra misión de atención con calidad y con seguridad siga produciendo la protección a nuestros pacientes, pero también protegernos nosotros y a los que nos rodean. Las disposiciones gubernamentales, en este caso, bueno, es justamente en nuestro país, es del aislamiento social para la protección nuestra. Y de esa manera vamos a evitar el contagio de persona a persona, del personal al paciente, del paciente a otro paciente o del paciente al personal. Lo que ya sabemos del COP2 se puede aplicar absolutamente al COP19. Es decir, las gotitas de flush famosas que producen aerosoles, el contacto estrecho. Fundamentalmente esto de las gotitas, microgotas y los aerosoles es a lo que nosotros más le tememos, y como bien refería recién el doctor Llosa. Y lo de la materia fecal con signo de interrogación, porque esto estamos todos aprendiendo, ¿no? La conclusión debería ser una diapositiva vacía, porque en realidad no hay nada que todavía podamos saber con respecto a qué está pasando en esta verdadera pandemia. Y ahora hace, 24 horas, acaba de lanzar la ASGE, la Sociedad Americana, justamente que hay una alternativa y una posibilidad de contagio en la materia fecal, o con la materia fecal. El aislamiento de las gotas y estos aerosoles ya sabemos que es a través de las máscaras, y estas máscaras son las que justamente nosotros debemos procurar, no solamente a nosotros mismos, a nuestros colegas, a nuestros asistentes, sino también al paciente. Y esto puntualmente vamos a ver que esto es porque no solamente la contaminación, como vemos ahí, es por las gotitas, sino también porque se mantienen, aparte en suspensión, estas gotas, y como decíamos recién, a través de la materia fecal está todavía en vistas, y ver en qué momento esto se resuelve y nos dan la alternativa por trials, por papers o lo que fuere, que realmente hay una contaminación o un peligro manejando la materia fecal. Bueno, también vemos que estas son la información que pasa con nuestras microgotas, gotitas de flush o aerosoles. ¿Cuánto tiempo van a quedar o cuántas horas van a quedar dependiendo de qué material se hable? Pueden ser hasta 3 horas, fíjense ustedes, en caso de aerosoles, o en el cobre 4, o en el cartón 24, o peor ahí, aún en el acero inoxidable, que nos recuerda con lo que nos estamos manejando habitualmente en un ambiente quirúrgico. Bueno, y estos son con todas las guías que nosotros nos estamos manejando, ESGE, ASGE, CIED, ENDIVA, y los papers que nos vienen desde China y que nos están alertando, como
bien sabemos, corremos con una ventaja que es algo estuvo pasando en el viejo continente y en Estados Unidos, y con la desventaja de nuestra, a veces, desequilibrio en nuestra relación de los recursos económicos y el PBI utilizado para la salud y para los hospitales nuestros. Entonces, todo esto, ¿cuáles son o para qué se utiliza todo eso? Para mantener las premisas que decimos nosotros en la actividad endoscópica. Seguir manteniendo una endoscopía de alta calidad sin exponer, insisto, al paciente y al personal de salud. Evitar de todas maneras que estos procedimientos endoscópicos hoy día se esté haciendo con fellows o con entrenandos o educandos, que lo haga el colega experto y el que mejor sepa hacer en cada competencia de esto, porque esto va a evitar que se alargue el time consuming famoso y por supuesto que haya una complicación, ya sea desde la entrada del endoscopio en una endoscopía digestiva alta, un reflejo. O sea, me llamó la atención el comentario del doctor Llosa diciendo que hay que recurrir al Propofol, y nosotros estamos utilizando Propofol de hace tiempo y hoy estamos en contacto con el anestesiólogo en forma permanente, comentándoles, y saben que tienen que profundizar más al paciente para evitar esa tos de inicio, a veces con el toque de la faringe, laringe, orofaringe. Los protocolos de cada institución, como decíamos, tienen que ser consensuados, puesta en conocimiento y respetado a rajatabla. Nosotros lo que hicimos de inicio fue generar un comité de eventos inesperados, por razones más que obvias, no quise llamar crisis, para evitar el burnout o evitar envolvernos en esa palabra de crisis, aunque sabemos que estamos en eso. Pero bueno, esta comisión de eventos inesperados, realizado con equipos de trabajo diarios y con colegas y compañeros nuestros, empezar a generar nuestro protocolo adaptado a las guías internacionales. Y las premisas entonces para la actividad endoscópica son recomendaciones generales de mantener obviamente los estándares de higiene, mantener una adecuada limpieza y desinfección en el ámbito de trabajo, utilizar barbijo quirúrgico, tapabocas en áreas comunes, dividir los equipos de trabajo, como bien se decía recién, para evitar que en supuesto caso que haya un contacto entre sí, se separa el grupo o el equipo de trabajo que estuvo trabajando en ese día en particular, y no contaminar y no de esa manera exponer a todo el grupo, que no estemos rotando, que se armen equipos en lo posible, que trabaje el mismo anestesiólogo con el mismo endoscopista y con el mismo asistente en endoscopía. Insisto, los fellows residentes y aprendiendo deben estar por ahora solamente relegados y ojalá viéndonos por monitores como tenemos en nuestras sedes, en salas de descanso. Las premisas son indicaciones, triage, estratificación de riesgo, y en esa estratificación de riesgo después vemos el uso de los EPP o el reuso de los EPP. En cuanto a indicaciones, es en principio lo fundamental es no saturar el sistema de salud pública ni privado. Por lo tanto, hay que priorizar los procedimientos de emergencia o urgencia, que fue como empezamos, y luego quizá los los llamados no urgentes o los no electivos. Es decir, los que son los grises en el medio. Dejamos de hacer los que podrían llegar a posponerse y que no resultara ninguna complicación hacerlo en 2 o 3 meses. Ya vamos cumpliendo casi los 3 meses, alerta. Y por supuesto, ver y recomendar cuáles son los inminentes o la necesidad de cuáles nos pueden dar un mayor rédito al realizarlos en su diagnóstico. Con respecto a estos son los urgentes que se deben de realizar, los que son prioritarios, pero en definitiva, sabemos nosotros que se dividen en 3, en los electivos, los no electivos o no urgentes y los urgentes. Y ahí con eso es donde tenemos que trabajar para, insisto,
no sobrecargar ni estresar el sistema, pero también, como bien decía el doctor Llosa, en instituciones privadas como la nuestra, obviamente que el recurso económico sirve para mantener absolutamente esta rueda y poder hacer frente también a todo el costo que se ha incrementado, no solamente del EPP, sino que hemos duplicado en nuestro centro puntualmente la gente de limpieza y los materiales de limpieza, es decir, los líquidos, los fluidos, los desinfectantes de superficies, y esto empezamos nosotros con el triage. Esto realmente lo empezamos nosotros en el call center o el contact center, donde el paciente, cuando va a pedir un turno, se le hace las preguntas de rigor, esas 3 preguntas famosas, si fiebre, si tuvo contactos con alguien, si ha viajado, ya cada vez menos porque están todos los aeropuertos cerrados, por lo menos en Argentina, y entonces ya no se reciben viajantes turistas, o el regreso de los argentinos que estaban de alguna manera vacacionando o trabajando en el exterior. Cuando fueron vueltos a Argentina, tuvieron 14 días de observación, y entonces sí, después vuelto a su actividad de ser necesario. Para clasificar el riesgo de padecer COVID, según los últimos casos, visto los 4 criterios al 8 de junio, y zonas de transmisión y actualización según el Ministerio de Salud. La estratificación del riesgo es muy importante para saber si hay un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. ¿A nosotros nos sirve para modificar algo? No. Todos son de alto riesgo para nosotros, y entonces utilizamos los elementos de protección personal en todos los casos. El triage, como decíamos, luego se concreta in situ cuando ingresa no solamente el paciente al centro, sino también el personal de salud. A todos se les toma la temperatura, se les brinda el alcohol en gel. Esto es muy importante ustedes ya saben todos, perdón que a veces se repita esto, saben que el virus tiene capas lipídicas, y es lo que se trata de disolver con el alcohol en gel o el jabón. Y todos ingresan al establecimiento. Una vez que ingresaron, los pacientes y el acompañante con barbijo o tapaboca, el acompañante se los invita a retirar fuera de la institución, y si no pueden o no tienen lugar o dónde ir, o al carro o algún café a esperar, y nosotros nos quedamos con el celular, tenemos sitios donde los podemos distribuir estratégicamente para que tengan precisamente el aislamiento social, o yo diría anatómico, porque el aislamiento social, esto del Zoom o de los meetings, nos acerca socialmente. Entonces, el alejamiento en realidad es corporal, no social. Registrar el ingreso de todo personal a la sala, esto es importante. Control de temperatura, como dijimos, chequeo de presencia de síntomas en el personal. Esto se hace siempre, y siempre se está utilizando y llevando el barbijo. Reducir al máximo el número de personas presentes en la sala de endoscopía. Siempre somos 3, a lo sumo en algún momento 4, si se necesita una asistencia de alguien, porque nosotros, como vamos a ver ahora, también aprovechamos salas de recuperación que no se utilizan donde nos cambiamos, y una vez que nos cambiamos ahí, entramos a la sala de endoscopía, y de ahí no salimos hasta terminado la endoscopía. Es importante esto de firmar el consentimiento informado, consentimiento que tuvimos siempre, pero ahora un consentimiento adecuado a era y época de COVID. Bueno, esto es en el ámbito de la endoscopía. Por supuesto, lo que hacemos es la limpieza y desinfección de toda la sala de endoscopía, en la superficie con alcohol al 70 y otras con hipoclorito de sodio, lavandina llamado vulgarmente en nuestro país, y también con desinfectantes de superficie, como decíamos. Ventilar 60 minutos, eso es lo ideal, entre cada paciente. Si hay presión negativa, lo hacemos en 30 minutos. Hay equipos los cuales estamos adquiriendo en este momento,
son equipos de presión negativa que son portátiles y se conectan al central, a la red central de aire acondicionado y se invierte la circulación. Esto va a ayudar y facilita el mayor o la rapidez entre un procedimiento y el otro procedimiento. Más que la rapidez también es para eliminar todas las partículas que quedan flotando, justamente porque podemos limpiar todo, pero si quedan realmente todavía flotando en el ambiente pueden volverse a depositar. Utilizar, como hicimos, la menor cantidad de muebles posible, sacamos todos los cuadros, todas las guías, todos los algoritmos que teníamos pegados, todo eso desapareció. La recomendación durante la endoscopía, si se quiere, se requiere, por favor, que en el momento de la intubación orotraqueal el personal de endoscopía permanezca fuera y muy distante, sea el endoscopista y el asistente. Evitar la desinsuflación transitoria del balón para que no tengamos aerosoles, y algunos expertos incluso sugieren entrar, y que es lo que hacemos nosotros, sin insuflar. Tenemos apagado en el procesador el aire para insuflar, y una vez que pasamos a esófago, ahí recién prendemos la bomba para empezar a brindar, sea esto CO2 o sea aire. Evitar intervenciones diagnósticas innecesarias o terapéuticas, el polipito hiperplásico del recto, dejémoslo ahí, el pólipo fúndico de estómago también, dejémoslo ahí, que no se saque nada de esto. Y por supuesto, en caso de utilizar accesorios, recomendamos la técnica de doble gasa, es decir, uno sostiene donde está la válvula de goma, mientras se va retirando, lo va retirando el asistente, y una vez que hacemos el retiro completo, para evitar el latigazo, estar muy pendiente de la punta de la pinza de biopsia o de una ansa. Nosotros lo que hacemos, insisto, seguimos todas las guías, hacemos el triage del call center, entonces el llamado del día anterior al comienzo de la preparación, recepción del paciente con barbijo, es muy importante, medir la temperatura, hacerle un nuevo triage y hacerles de nuevo las consultas cuando aparece el paciente, actualizar el consentimiento, utilizamos entonces el vestuario como recuperación, o mejor dicho, la sala de recuperación como vestuario. Los médicos y los asistentes se colocan los EPP ahí junto con el anestesiólogo, y hay un asistente, una instrumentadora que está formalmente con una tabla donde estamos haciendo todo el paso por paso, el checklist de todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué nos vestimos primero? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos alcohol o no nos ponemos alcohol? ¿Cuándo tenemos que salir de la sala y entrar a la sala de endoscopía? Nos tienen absolutamente, rigurosamente alineaditos, porque siempre decimos que los endoscopistas realmente no tenemos la misma, en el ADN nuestro no tenemos la misma versión de esterilización y de manejo como sí tienen las asistentes, las instrumentadoras también, o las enfermeras. Luego después hacemos el desvestido del EPP, como decíamos nosotros, en la sala de endoscopía, y nos vamos retirando uno a uno, y nos vamos poniendo en cada retiro de prenda alcohol en las manos, hasta que al fin podemos salir entonces de la sala, y hacemos en una sala de procedimientos ad hoc, seguramente vecina, vamos y hacemos entonces el informe. No nos quedamos en esa sala, automáticamente a medida que va saliendo la camilla, se va limpiando desde las barandas, de los bordes, y después entonces entra la mucama para, vestida absolutamente con un elemento de protección personal como los nuestros, a limpiar toda la sala. Esto es de mayo, pero lo está alargando la WGO ayer. En castellano, todos los equipos de protección personal, y qué es lo que se recomienda hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora?
El equipo de protección personal completo depende si hay de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, barbijo quirúrgico, par de guantes, cubrebotas, camisolín descartable, cofia y gafas. Si es de alto riesgo, entonces ya el N95, ¿a qué llamamos alto o bajo riesgo? Quizá la asistente que llamamos pasadora, que es la que se contacta y aparece con el paciente, lo conduce a su sala donde se va a recuperar posterior y se va a cambiar, y es la que nos vigila a nosotros cómo nos vamos a cambiar, y esa asistente no entra a la sala de endoscopía. Y se vuelve a contactar con nosotros una vez que ya estamos cambiados como para salir, o descambiados. Y de alto riesgo, el barbijo N95 similar, el par de guantes, generalmente usamos dobles, el nitrilo abajo y arriba el de látex convencional, cubrebocas, camisolín de manga larga y ojalá hidrorrepelentes o hemorrepelentes, cofia y gafas. Ojalá no, debe hacerse. Entonces, alto riesgo, EPP completo, área de circulación viral o local. Esto lo que nos recomienda ENDIVA, la Asociación de Buenos Aires, Endoscopista Buenos Aires, qué usar, cómo vestirnos y cómo desvestirnos y qué hacer primero. El N95, ustedes saben que 95 es una marca comercial, el N95, hay N99, hay 100. En realidad esto es por la cantidad de partículas que se bloquea, si es el 95% o si es el 100%. Y esto, en general, las partículas son muy pequeñas, alrededor de 0,3 micras. También pueden ser reemplazados con los FFP, que es el Filtering Phase Piece, y puede ser el FFP2 o el P3. Reutilización del barbijo, gran tema, Bueno, esto es la tabla que en general ya también lo está autorizando la empresa que los produce, el 3M. Son 15 días en caso de que se usen menos de 7 horas al día, 7 días si es más de 7 horas al día, y lo que se está tratando también de utilizar es el régimen de 30×4, si hay menos uso, ¿no? Y con respecto a la reesterilización ya se está autorizando que sí. Bueno, no vamos a insistir qué pasa en el área de pre- y postoperatoria y en la sala de operaciones. Estas son lo que se usa y cómo estamos. Esta, como decía recién también el doctor Llosa, esto es una sala de recuperación, ahí detrás es el toilet, el baño del paciente, está la camilla del paciente, pero que lo utilizamos para vestirnos porque realmente estamos usando el 50% de las instalaciones. La reesterilización del barbijo N95, bueno, por supuesto que son 4 aspectos muy claves. Primero, es muy importante que el virus que causa el COVID-19 desaparezca del barbijo, no dañar la filtración del respirador, no afectar el ajuste del respirador y ser seguro para la persona que lo lleva. En cuanto a la Asociación Argentina de Microbiología, ha dado las pautas que los procesos de reesterilización o de esterilización deben ser validados. Y esto es a pie juntillas lo que se debe hacer. Dados los datos acá analizados y las condiciones, puede reusarse los N95. Las recomendaciones durante la endoscopía es, como decíamos, intubación orotraqueal, personal afuera. Evitar la desinsuflación, perdón que lo repita, pero esto es fundamental. Algunos expertos sugieren ingresar sin insuflar y alcanzar el esófago superior y ahí entonces sin insuflar. Esto realmente es muy importante. Las recomendaciones post procedimiento, bueno, el operador cuando termina se coloca el endoscopio en las bandejas llamadas sucias y después viene el asistente, desconecta los equipos y pone todo ahí arriba, desde el equipo endoscópico hasta si se utilizó las pinzas de biopsia. No reutilizar dispositivos de un solo uso. Los residuos no requieren tratamiento especial en COVID-19. Y el seguimiento telefónico se hace a los 7 días y a los 14 días. Por supuesto, hablando de teléfonos, no se ingresa
con el celular en sala de endoscopía, todo eso queda en una canasta, en una sala de un poco más de esparcimiento o de relajación. Reprocesamiento del COVID-19, entonces el protocolo inusual es eliminar el coronavirus y esto reforzar la capacitación de los asistentes en el reprocesamiento. En realidad no hay por qué modificar el reprocesamiento de los equipos endoscópicos como lo hacemos habitualmente, ya sea manualmente o con máquinas automáticas. El riesgo de la endoscopía, ¿qué sabemos hasta la fecha? Esto ha salido del bajo riesgo de COVID en la transmisión en la endoscopía, en la endoscopía gastrointestinal, y Víctor Arantes ha sacado hace muy poquitito un trabajo donde recolectó la experiencia de 1000 endoscopistas y que ha producido desde ya la reducción de endoscopías, tanto en entidades públicas como en privadas, y que la concientización del uso del EPP, que muchas de estas cosas vino para quedarse. Para finalizar, es muy sabido el refrán de que cada crisis tiene una oportunidad, pero cada crisis en un peligro, si no lo manejamos bien, cuidado que puede tener una mayor repercusión. Pero también es una oportunidad única para crecer, superarnos, salir adelante, y realmente en este caso puntual, peligro y oportunidad van de la mano para saber con qué nos tenemos que quedar en el futuro y qué poca atención le prestábamos a nuestra bioseguridad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caro, por la brillante exposición. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas sobre estos interesantes temas que hemos podido discutir. Y la primera pregunta que quería hacerles es, muchos pacientes, por ejemplo, estaban en fase de incubación de COVID cuando fueron sometidos a cirugías, y luego de eso lo que vieron los cirujanos es que desarrollaban síntomas en el postquirúrgico y tenían mayor morbilidad y hasta mortalidad, ¿no? Entonces ellos, dentro de sus protocolos, suelen pedir pruebas de rutinariamente a todos los pacientes, pruebas o serológicas o moleculares para programarlos, ¿no? ¿Qué opinan de eso en endoscopía? ¿Sería una conducta válida? ¿Sería algo que lo han visto en algún lugar? ¿Lo recomendarían? Mira, perdón, empiezo. Sí, doctor, claro. En realidad es cierto que se ha visto hasta un 30% de mortalidad en aquellos pacientes que fueron sometidos a la cirugía. Perdón por la palabra sometido, pero bueno, es lo que vulgarmente se dice, pero no me gusta esa palabra. En cambio, nosotros en endoscopía estamos hablando de que estas pruebas de PCR para aumentar y hacer el zoom del ARN a ADN y tratar de identificar la presencia de COVID, particularmente, primero, para nosotros es muy costosa, está cerca de los $30, y por otro lado, a mí no me va a cambiar la metodología, vamos a utilizar el EPP de todas maneras. Y acá agrego algo que no lo vi escrito nunca, pero es cierto que el virus está en todos lados, porque donde haya circulación está el virus. No vamos a estar diciendo si aparece en un centro de gastro, quizá tenemos a lo mejor una mayor protección, pero me parece que hasta dónde, porque habría que hacer un estudio epidemiológico que sea más que un sanatorio. Por supuesto que si hay sanatorios dedicados al COVID, la puerta sola ya tiene mayor circulación. Lo que yo decía que no vi mucho ni escrito ni nada, mi temor es que en endoscopías, donde viene el paciente en general caminando, no estoy hablando del grave, ¿no? Del caso grave, pero el paciente ambulatorio, donde se aparece con un familiar y viene caminando, y le hagamos, seguramente vamos a tener un porcentaje alto de negativos, que pueden ser hasta falsos negativos, pero seguramente algunos van a ser muy verdaderos negativos, y entonces mi temor es que tengamos
a lo mejor 60-70% de negatividad y que inconscientemente nos empecemos a relajar que nuestros pacientes no son tan riesgosos, tan peligrosos como suponíamos. Por eso yo prefiero el desconocimiento, porque la morbimortalidad está más para un procedimiento injurioso, quirúrgico, más que una endoscopía. Por supuesto, una endoscopía siempre está la complicación y a lo mejor después termina en una cirugía, pero no es lo habitual, no es que todo el mundo va a terminar en cirugía. Este, Totalmente de acuerdo. Nosotros tampoco utilizamos de rutina pruebas rápidas o pruebas moleculares. Creo que el estudio este de los cirujanos también no estuvo bien diseñado y ahorita están revisando ese concepto. Lo que sí hacemos es que cuando hay un paciente que ya sabemos que es positivo y nuestro centro endoscópico no es muy grande, es que todos los COVID positivos lo estamos haciendo en sala de operaciones, que hay una sala especial para hacer procedimientos COVID en la clínica, ¿no? Pero en general en rutina no estamos utilizando, salvo si tuviésemos que hacer algún procedimiento mayor, ¿no? Como una disección submucosa, eso sí y que tenemos que hacerlo en sala de operaciones, entonces ahí sí estamos pidiendo las dos pruebas. Bueno, lo que pasa en mi realidad, por ejemplo, nosotros no pedimos pruebas rutinarias, pero cuando llamamos al anestesiólogo por A o B razón, ellos, como están muy de la mano de los cirujanos, nos obligan a pedir una prueba serológica de todas maneras, ¿no? Y sin eso no nos dan pase. Pero eso es, como les digo, nuestra realidad. En verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes. Deberíamos, sobre todo, mantener el EPP constante y la seguridad total, como si todos fueran positivos, ¿no? Y a eso va mi otro comentario. Yo creo que muchas decisiones las tomamos en función a la frecuencia de nuestros casos, ¿no? A decir cómo va la curva, ¿no? Y creo que en verdad en el momento actual, con el número de casos nuevos, con la forma en que se está presentando el COVID en el Perú, en verdad deberíamos considerar, yo sé que la guía divide a los pacientes de endoscopía como alto y bajo riesgo, ¿no? Pero eso implica básicamente la gran diferencia es la mascarilla. Entonces, considerar a todos como COVID positivos o de alto riesgo, yo creo que en este momento sería lo más indicado. Y en verdad en nuestro centro todos usamos mascarilla N95 y de momento no separamos, no hacemos diferenciación como alto o bajo riesgo por el momento de la curva. No sé qué les parece a ustedes eso. Absolutamente, nosotros no distinguimos y nos vestimos exactamente igual. En el centro nuestro ambulatorio, como cuando vamos a los sanatorios o a los hospitales privados, nos vestimos de la misma forma y, insisto, estamos esperando estos equipos portátiles, vamos a ver qué grado de resolución dan, nos dicen los ingenieros biomédicos que son buenos, veremos de qué se trata para generar una presión negativa. Pero sí es cierto que si en el triage tenemos alguna duda, y como yo siempre digo, hacemos un triage primero telefónico, después la secretaria, y después tenemos una quinta columna que es la asistente que los hace pasar y que entonces muy cordialmente le dice, bueno, y estuvo viajando, estuvo haciendo algo, cosa de que eventual, porque el paciente no sabemos hasta dónde nos mienten, porque se quieren hacer el estudio y no tienen quizá la dimensión del riesgo que pone él propio su vida y la de los demás. Si algo de esto hay, automáticamente nosotros no lo hacemos en el ambulatorio y lo derivamos de ser necesario porque suponemos que ya pasó la barrera del médico colega, gastroenterólogo, que definió y dijo que era necesario. Seguramente lo hacemos también en internación, en quirófanos con presión negativa, que no abundan tampoco. Bueno, nosotros usamos también, o sea, en todos N95, y la verdad que nosotros lo estamos haciendo durar una semana, las N95. Es muy importante el manejo del N95, nunca, por favor, ponerlo en la mochila y mucho menos llevarlo a la casa. Por eso se lo he visto también a algunos colegas anestesiólogos que le está pidiendo a Hugo que le haga sí o sí el hisopado.
y a veces lo ponen en la mochila. Bueno, lo importante es no llevárselo nunca, siempre en una bolsa de papel, ojalá esos papel de cartulina o el papel marrón, ese papel madera, como llamamos, que son más absorbentes, no en papel satinado o papel encerado, para que en caso de que haya algún tipo de partícula o saliva, que pueda de alguna manera disolver o aspirar, ¿no? Absorber. Otro tema importante es nuestro personal que nos acompaña en la endoscopía, ¿no? No vamos a hacer una endoscopía solo, siempre vamos a tener una enfermera y una técnica o dos a veces, ¿no? Dependiendo del momento. Entonces, la pregunta es, ¿debemos hacerles despistajes con pruebas de COVID rutinariamente a las personas que están sometidas a que van a entrar en nuestras salas de endoscopía? O sea, ¿debemos hacerle alguna prueba serológica o molecular cada 2 semanas o 4? En las guías de Perú, por ejemplo, en muchos lugares COVID les hacen pruebas serológicas. ¿Conviene hacerlo en endoscopía? ¿Qué les parece? La verdad que nosotros no lo estamos haciendo hasta ahora porque lo que había de mala calidad, tenía mucha crítica, y ahora están llegando hisopados que tienen bien hechos, porque hay infectólogos o guías que he visto que tienen hasta un 70% de sensibilidad y especificidad, pero eso todo depende y se incrementa y se va al 90-95%. Estoy hablando de, por supuesto, los reactivos que ahora vienen, vamos a llamarle de segunda generación, pero que estén bien tomados y bien hechos, porque hay un bias y un error humano, como toda técnica, sea esto endoscópica o ecográfica, también el hisopado tiene su técnica, y si está bien tomado puede llegar hasta el 90%. Y con esto estamos evaluando ahora precisamente al personal que está trabajando para poder hacerlo. Todo esto es costo que obviamente que el sistema no lo paga, ¿no? Me refiero en los casos de centros privados. Bueno, nosotros, la clínica nos hizo un examen de prueba rápida a todos una vez y después ya no se ha vuelto a hacer. Yo coincido de que no es tan práctico para nuestros medios, pero lo que sí estamos haciendo es que si alguno tiene algún síntoma, sí va al médico de personal para ver eso, y estamos llevando un registro de todos, de su temperatura, de su saturación y de su frecuencia cardíaca a todos los integrantes del centro endoscópico, ¿no? Porque, como hemos visto, la temperatura no es el único parámetro, y es un parámetro que solamente se encuentra en muy pocas personas, y la saturación nos añadiría algo más. Y lo que se ha visto en algunos estudios es de que antes de que suba la temperatura, puede aumentar la frecuencia cardíaca basal. Entonces, para eso necesitamos tener cuál es su frecuencia cardíaca basal de las personas. O sea, si es que un personal siempre tiene una frecuencia cardíaca de 70, y de repente llega un día con una frecuencia de 90, 100, entonces también podemos pensar de que ahí hay algo. Eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, muy claro. Otra pregunta. La idea en las salas de endoscopía actualmente, como han presentado muy bien, es reducir, ¿no? Reducir el número de objetos. Idealmente solo debería estar el endoscopio y la camilla, ¿no? Y unas cosas básicas. Y también reducir el número de personas, ¿no? Pero la mayoría nos enfrentamos a centros de entrenamiento. O sea, tenemos residentes, alumnos, rotantes, ¿no? Todos han salido de la sala de endoscopía, ¿no? Entonces, la pregunta va en el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo podemos en este tiempo, porque estamos hablando de unos meses, qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué sugerencias tienen para completar sus entrenamientos y cuándo sería el mejor momento para que ellos vuelvan? Actualmente la endoscopía debe ser hecha por un experto solamente, entonces, ¿en qué momento podrían regresar? Obviamente que exactamente, como comenté, solamente por expertos y eventualmente los educandos seguramente tendrán que entrenarse un poco más con simuladores
y con hands-on en nuestra sede, es sede también de la carrera de especialistas de endoscopía digestiva de la Universidad de Buenos Aires. Y están recibiendo sus clases y eventualmente mostrar imágenes que también hace a la expertise y la manualidad. Y bueno, yo creo que lamentablemente van a perder estos 3 o 4 meses, ya van a perder 4 meses, 5 a lo sumo, en 2 años de la carrera, pero seguramente vamos a tener que recomponerlos con hacer más hands-on y workshop, sin duda. Pero no hay otra alternativa en este momento. Es lo que les pasa a veces cuando en algún hospital nuestro se rompe el colonoscopio y hasta que venga ahí uno solo y entonces no se lo dan al que se está entrenando para evitar que la ruptura, porque es el multiúnico que hay. Y bueno, y lamentablemente les tocó este tema, ¿no? Les tocó este momento. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Caro, ¿no? O sea, imágenes, 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 porque la parte manual de la endoscopía, yo creo que eso lo pueden recuperar con rapidez los residentes, pero en este tiempo deberíamos estar entrenándolos en mostrarle imágenes de diferentes casos para que ellos vayan entrenando el ojo. No entrenarán la mano, pero que sigan entrenando el ojo. Sí, así es, así es. Así no les gana tanto el asistente, ¿no? La instrumentadora o el asistente cuando dice, ahí hay un pólipo, y siempre les Ah, están claro. ganando. No, nos están ganando a todos. Sí, por supuesto, Tienen más horas de monitor que nosotros. hay asistentes que diagnostican muy bien, o sea, eso es muy cierto. A veces hasta se dan cuenta de lesiones que por A o B C razón no se nos pasaron, ¿no? Eso es muy cierto. Nosotros no tenemos una sala de presión negativa y creo que en el Perú, si hay 2 lugares que la tienen, es mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes del aire acondicionado? En verdad, desde mi punto de vista, no se debería usar y yo lo apago. Pero no sé qué opinan ustedes. No, no, en absoluto. No, no. Afortunadamente nosotros hemos tenido la última parte del verano bastante benévolo, pero no porque va a redistribuir todo el aire y no se debería hacer. El aire acondicionado central, sea este refrigerado o sea calefaccionado. Preferible eventualmente, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Vamos a ver este aparatito, le tengo yo mucha esperanza a ver esto que aspira y se va retroalimentando. Y eventualmente para calefaccionar, no. La verdad que se debe utilizar esas estufas habitualmente comunes que son las de cuarzo, y el aire acondicionado con toda esta ropa y demás. Lamento los países que están ahora como Europa o Estados Unidos con mucho calor, porque con toda esa ropa encima uno adelgaza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el aire acondicionado no se tiene que usar. Se ha visto en los sitios donde hubo gran cantidad de contagiados en una sala, el aire acondicionado fue un factor muy importante en el contagio. Perfecto. En Perú, por ejemplo, para la reactivación económica estamos hablando de fases, ¿no? Primero, determinados sectores económicos, restaurantes, ¿no? Y al último, por ejemplo, hemos dejado los espectáculos, que esos retomarán a fin de año aproximadamente. En endoscopía podemos hacer algún símil de eso. Yo creo que primero debemos empezar con endoscopías y colonoscopías, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, haríamos una manometría? ¿Creen que podría ir desde el principio o iría al final, o todos pueden considerar exactamente iguales? Nosotros puntualmente lo que es manometría se está empezando a hacer ahora y todavía no estamos en el ápice, pero lo que no estamos haciendo es test del aire expirado. Sea esto para ver sobre crecimiento bacteriano, o test de la lactosa, o el test de Helicobacter.
Eso no lo estamos haciendo pues, hasta no armar lo que estamos, ya está diseñado para que se sople dentro de una caja, pero igual es complejo y es difícil. Es todo cuestión de costo-beneficio. Y realmente también estamos limitando cuáles son los pacientes que sí o sí hay que hacer una manometría, porque en realidad en nuestra práctica la manometría o pHmetría o impedanciometría particularmente hay que hacerlo con un diagnóstico diferencial por alguna situación muy especial o inmediatamente a la cirugía. ¿Y quién va a hacer un Nissen hoy? Una cirugía antirreflujo. Entonces se autolimita ya el producto per se, ¿no? Está muy así restringido a qué paciente se le debe hacer y el por qué. Nosotros tampoco hemos estado haciendo, yo digo haciendo, pero quien hace es otro asistente, las manometrías, pechimetrías, pero hemos programado un paciente porque tiene una calasia, no puede, no está comiendo bien y entonces se tiene que programar para un POEM porque no se está alimentando, ¿no? Entonces, en ese caso se va a hacer la manometría, ¿no? Pero es el caso puntual, ¿no? Pero por reflujo todavía no. Actualmente yo lo que he podido ver y lo que me ha pasado cuando he vuelto a hacer endoscopías es de que lo que podíamos hacer 6 endoscopías en una mañana, ahora hacemos 3, ¿no? Y termino 3 veces más cansado, por tanto que me he cambiado el EPP entre una y otra vez, ¿no? Y las soluciones, lo que quería comentar es el tema de la limpieza entre procedimiento y procedimiento, ¿no? Actualmente lo que usamos es una solución mixta de hipoclorito con alcohol, ¿no? Pero no sé qué les parece a ustedes sobre la solución que se puede usar, sobre si le encuentran alguna utilidad a los rayos ultravioleta, que en algunos lugares se conversa algo, o si han escuchado algo del uso de ozono para la desinfección de los centros de endoscopía. En realidad lo que yo estuve leyendo, porque no tengo, no tengo experiencia personal al respecto, no hay en Argentina, es con ultravioleta C, tipo C, letra C, a diferencia del A y B, ¿no? Entonces es ultravioleta C, que es altamente cancerígeno, y que hay que, no solamente hay que dejarlo prendido media hora, sino hay que tener otra media hora o 45 minutos para ventilar, que deja un olor determinado, y la verdad que no sé entonces cuál es la ventaja. Lo que sí hicimos, por supuesto, es separamos. Nosotros hacíamos históricamente endoscopías cada media hora, hoy estamos haciendo cada 45 minutos y tenemos media hora a una hora de la sala limpiándolo, y lo que estamos limpiando, como comenté en la charla, con alcohol al 70 o hipoclorito de sodio, y hay una sustancia de la industria que es desinfectante de superficie. Hay un laboratorio años, pero imagino que debe haber otros más. No tengo ninguna disclosure, ¿no? Pero en realidad nosotros lo estamos haciendo es simplemente con alcohol y hipoclorito de sodio. ¿Sí? Nosotros estamos utilizando alcohol y amonio cuaternario, y lo que hemos estado pensando para poder hacer las endoscopías es que habilitamos 2 salas por endoscopista. Entonces se hace una endoscopía en una sala, entonces el médico termina y después pasa a la otra sala mientras se hace todo la limpieza de la sala, se Max, ¿creo que te fue la conexión? Bueno, hemos perdido un poquito la conexión con el doctor Llosa. Bueno, nosotros estábamos haciendo precisamente eso, cuando decíamos terminamos, cambiamos
y el informe ya no lo hacemos ahí, que lo hacemos con publicación de video o de fotos y demás, y sale. Es más, eh, la verdad que nos planeamos la posibilidad de no dar papel para no hacer transferencias de papel y mandarlo por PDF. Pero bueno, todo ese en la sala de al lado, aprovechando de que no están en uso completo. Lo mismo que decíamos de la sala de recuperación, que es nuestro vestuario. Claro, claro. Sí, comparto esa idea, ¿no? Y es más, lo que quería preguntarles es, hablábamos de salas de recuperación, nosotros por mucho tiempo peleamos tener una sala de recuperación más grande, pero actualmente intentamos no utilizarla, ¿no? Eh, intentamos no utilizarla. Qué opinan ustedes? Perdón, en cuanto a qué, la opinión, perdón, ¿en cuanto a qué? El uso de la sala de recuperación. O sea, si lo ideal sería dar de alta a los pacientes directamente del tópico de endoscopía. Bueno, es un muy buen punto. Nosotros normalmente, cuando ya el anestesiólogo ve que tiene, habitualmente estoy hablando, no ahora, que está bien, que recuperó, bueno, se va a la sala de recuperación donde siempre está monitoreado con una cámara y la pasadora que está siempre atenta. Hoy por hoy sale de la sala vigil y entonces se va a la sala de recuperación, pero ya salió despierto, ¿no? Se recupera en la sala de endoscopía, que es mientras nosotros nos cambiamos, nos vamos sacando las cosas y se va poniendo en una bandeja, y entonces sí va a la sala de recuperación, que es generalmente se abastece, es 2 a 1, una sala de procedimiento a 2 de recuperación. Pero ya comento, está distraída una o 2 salas para mantener, no solamente que sea donde nosotros nos vestimos, sino la otra medio de depósito inmediato para ir acercando todo lo que vamos necesitando, ¿no? De guantes. Es lo que, o sea, dejar el paciente, el problema de dejar al paciente en la sala de endoscopía es de que mientras el paciente está en la sala de endoscopía no cuenta como el tiempo en que tú tienes que hacer recircular el aire. Entonces tienes que sacar al paciente de la sala de endoscopía para que cuente el tiempo en que esa sala se airea. Es que el paciente se queda con nosotros hasta que nosotros nos cambiemos. No salimos nosotros con la ropa que hicimos la endoscopía al pasillo. No Ah, sí, salimos. está, claro que sí, totalmente de Mientras nos acuerdo. vamos cambiando y nos vamos sacando todo, el paciente sigue con nosotros. Si no, normalmente yo ni me saqué los guantes y ya el paciente se va a la sala de endoscopía, la sala de recuperación donde se recupera. Hoy no, nos lleva eso aproximadamente 10, 12 minutos en desvestirnos, tanto la asistente como el endoscopista, y esto es lo que tarda con el Propofol rápidamente en recuperar. Entonces no sale obviamente hablando, pero sí ya sale por lo menos respondiendo a estímulos, ¿no? Y entonces ahí es donde sale. Una última pregunta. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado un consentimiento, o sea, regularmente hemos hecho un consentimiento de procedimientos endoscópicos, ¿no? Y últimamente hemos implementado un pequeño consentimiento asociado de endoscopía en tiempos de coronavirus, ¿no? ¿Ustedes sugerirían que todas las instituciones firmen estos documentos en estos tiempos? Sí, sin duda. Sin duda alguna yo mostré cuál era el nuestro. Mostré primero lo conveniente de que exista eh, un consentimiento ad hoc. Y por supuesto, lo otro es que tengamos que es el que yo estoy tratando de mostrar ahora, no sé si se ve, pero bueno, es el que presenté en la charla, que es consentimiento informado, pero cuidado, este no es el consentimiento informado en general de todos los días, este es el consentimiento informado ad hoc, justamente hablando de la era de COVID, como dice por aquí, y esto es
adaptado y fue una sugerencia de nuestro asesor, nuestro abogado asesor en bioética. Y una recomendación muy fuerte que dio él, por lo menos con nuestra legislación, que el paciente firme que se hizo un estudio en época de COVID porque tenía tal y tal y tal cual síntoma, no que vino porque tenía halitosis. Sí, perfecto. Sí. No sé si tienes algo a opinar, Max. No, 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 totalmente de acuerdo. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes, unas excelentes exposiciones. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo de acá a 2 semanas para el siguiente webinar de la sociedad. Gracias, un abrazo a ustedes. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Augusto. Max, un placer. Y la verdad que me perdí el ceviche de ir personalmente. Muchas gracias. Bueno, sí, yo quiero agradecer al doctor Luis Caro, Max Llosa, a Hugo por la participación, por llevar un tal grado académico esta charla. Quiero agradecer la asistencia de nuestros colegas. Quiero agradecer al laboratorio Abbott, de la empresa Hospical, por el auspicio de este evento. Y quiero invitarlos para la próxima reunión que va a ser el martes 7 de junio, donde vamos a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal en tiempos de COVID, eh, donde vamos a tener la participación del doctor Luis Cervera como ponente nacional y del doctor Flavio Steinwurst como ponente internacional. Va a ser una actividad muy interesante también. Se va a mantener la hora 6 p.m. hora de Perú. También quiero anunciarle pues, que vamos a publicar ya las bases para un concurso de videos. Vamos a poner las fechas pronto en la web y en Facebook. Los ganadores van a ser presentados en una sesión que va a ser programada para noviembre. Entonces va a haber un premio importante para el ganador de este concurso de videos. Nuevamente, doctor Caro, muchas gracias. Max, gracias. Hugo, nos vemos en el próximo webinar y el ceviche lo mantendremos guardado para cuando podamos disfrutarlo físicamente. Se lo ¿Cómo no? mandamos por delivery, ahora que está de moda. Prefiero takeaway. De todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias. 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 Ahí está.